ser la generación de reconciliación y paz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18c. Buenos días, los saludamos hoy 21 de septiembre, mes de la reconciliación. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Perdón y misericordia haya entre tú y yo. En el tema general Ministerio de la Reconciliación, ahora nos corresponde restauración. Buenos días. Continuamos nuestro tema general del mes, que es el Ministerio de la Reconciliación. Hemos visto palabra, hace 8 días vimos perdón y hoy nos toca restauración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta nueva ocasión, esta oportunidad que tenemos. La aprovechamos para estar delante de ti, para exaltar, para bendecir tu nombre. Y nuestro corazón está abierto para recibir tu palabra, todo tu consejo, Señor. Háblanos. Envía tu luz y tu verdad, Señor, guíanos por estar delante de ti. Queremos ser enseñados, queremos ser impartidos de tu vida. Ese es nuestro deseo y nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Salmos, capítulo 80. Salmos, capítulo 80. Me da mucha tristeza notar algunas ausencias hoy, pero son con creces superar esas tristezas con la alegría que me da de ver a otros hermanos que están presentes. Hermosa sonrisa. Qué bueno verles acá. En Salmos capítulo 80, el versículo 3, dice: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quise empezar el tema de restauración con este versículo para que pongamos unas bases al respecto. La restauración proviene de Dios. Si Dios no nos restaura nada ni nadie. Y allí podríamos terminar esta prédica. Lo enemigo de lo excelente es lo bueno. Esa es la gran trampa en la que hemos caído muchos. Cuando todas las cosas van mal, es muy fácil levantar la cabeza, porque no tenemos alternativa. Pero si todo lo sentimos bien, todo parece que está bueno, nos cuesta. Y si de pronto tenemos un tropiezo, una adversidad, y esa adversidad se subsana, se alivia con otra cosa que no sea Dios, pero sentimos alivio. ¿Usted cree que puede sentir alivio de alguna pena, de alguna adversidad con algo distinto a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojalá la respuesta fuera no, porque como no encontramos alivio, no hay de otra, buscamos a Dios. Pero si nos embriagamos con alcohol, podemos sentir alivio. Ese es el gran problema. Si nos embriagamos con algún pecado, podemos experimentar cierto alivio. Obvio que es temporal. Obvio que después las cosas van a estar peor, pero en el momento sentimos alivio. En el momento sentimos alivio. Una persona tiene un problema terrible en un dedo, ya no aguanta el dolor y se lo corta. En el momento ya no tuvo el dolor que le causaba esa infección que tenía en el dedo, pero a la larga va a sufrir más porque perdió su dedo. Y esa es la trampa en la que hemos caído muchos, y tristemente muchos en el pueblo de Dios. No es el dinero,
no es la ciencia, no es la familia, no son las buenas obras, no es la religión, no es la ética, no es la filosofía, no es la psicología, no es el tratamiento, no es la medicina la que nos da restauración. La restauración solamente proviene de parte de Dios. Y puede ser que hasta aquí me creas el 80, el 70, el 50 o tal vez el 0%. Pero te invito a que confiemos en la palabra de Dios. La restauración proviene solamente de Dios. Dice el versículo 3, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esas personas están clamando a Dios porque están en una condición. Y mire que dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En ese momento no se sienten salvos. En ese momento hay algo que los tiene cautivos, algo que los tiene en cierta adversidad, pero cuando el Señor haga resplandecer su rostro, entonces los va a restaurar, y esa restauración va a permitir que esas personas sean salvas de esa situación. Ese es el precioso versículo 3 de Salmos 80. Acompáñame al capítulo 51, aquí mismo en el libro de Salmos. Salmos capítulo 51, versículos 9 y 10. Salmos 51, versículos 9 y 10 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Palabras del rey David cuando estaba confesando su pecado delante de Dios, o sus pecados delante de Dios, pecados gravísimos que cometió delante del Señor. Y él los confiesa, se arrepiente y los confiesa. Y lo que nos dice aquí la Escritura en el versículo número 9 es en cuanto a los pecados y a las maldades. Eso es lo primero, los presentamos delante del Señor, los confesamos, y cuando confesamos nuestros pecados al Señor, ¿qué va a hacer Él? Según la palabra, ¿qué va a hacer Él? Nos va a perdonar. Pero ojo, hermanos, recuerden que estamos poniendo el fundamento de este asunto de restauración. Ojo, eso es básico, es lo fundamental, y es un alivio, ser perdonado es un alivio. ¿A cuántos de ustedes ha perdonado al Señor? ¿Y cuántos han sentido ese alivio? Es un alivio, ¿cierto? O cuando le fallamos a la esposa y la esposa nos perdona. ¡Qué alivio! Ese es mi segundo alivio. En serio, fíjate que si peco contra otra persona y la persona me perdona, siento alivio. Pero cuando mi esposa me perdona, es un alivio grandísimo. Da un bienestar, pero ojo, la restauración no consiste solamente en ser perdonado. Ser perdonado solamente es la primera parte. Hace 8 días vimos acerca del perdón y nos dimos cuenta o vimos que lo primero en la restauración es el perdón. Después de tener clara la palabra de reconciliación, entonces sabemos que lo primero es el perdón. Lo primero, no lo único, no lo último. A veces pedimos perdón y somos perdonados y pensamos, ya está listo. Ahora puedo seguir mi vida común y corriente, pero no. El perdón apenas es el comienzo de la restauración. El versículo 10, después de haber atendido el asunto del perdón, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por algo pecamos, por algo fallamos, nuestro espíritu, nuestro corazón no estaba correctos, por eso fallamos. Cuando confesamos el pecado y somos perdonados, volvemos a la comunión con Dios, pero el Señor se tomará un tiempo para tratar nuestro corazón de tal manera que quedamos habilitados y ahora sí podamos decir y experimentar de verdad que somos completamente restaurados. El perdón es lo primero, pero no es lo único. Necesitamos que después del perdón el Señor trate con nosotros y hágalo del versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Necesitamos eso?
Usted puede levantar su mano derecha, que el Señor le revele cuál de las dos. Dígale, Señor, restáurame. Ahora como iglesia, digámosle, Señor, restáuranos. Nuevamente, Señor, restáuranos. Hagámoslo como un clamor, como la confesión de nuestra necesidad. Señor, restáuranos. Eso le pedimos al Señor, que el Señor nos restaure. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá dice el apóstol: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle. Pero acabamos de decir o concluir, poner en la base, el fundamento, que el que restaura es Dios. Y como Pablo le dice a los hermanos espirituales de una congregación que restauren al que ha pecado, al que ha fallado. Obviamente, y en el contexto de Gálatas sí que lo podemos aprender, sobre todo desde el versículo 20 del capítulo 2. Obviamente se trata de Cristo en la persona, de Dios en las personas, actuando en las personas espirituales de la congregación, para ayudar a la restauración de ese hermano que ha fallado, que ha pecado. Y ese tiene que ser el sentir de todos nosotros, queridos hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, entonces no es para señalarlo, para juzgarlo, para caerle encima y dejarlo sin chance, sin opción. Cuando hacemos eso, estamos evidenciando todo lo contrario de lo que dice el versículo 1, es decir, que no somos espirituales. ¿Y qué es lo contrario de ser espiritual? Carnal. Usted nota que un hermano es muy correcto en sus cosas y apenas falla alguien, acá ahora está señalándolo y acusándolo y juzgándolo. No es espiritual, es carnal. Porque si fuera espiritual, ¿qué haría? ¿Procuraría la restauración de ese hermano? Con una actitud distinta, dice, con espíritu de mansedumbre. Y admitiría que él también es susceptible de caer en una tentación y fallar, pecar. Así que el apóstol Pablo, la palabra de Dios apela aquí a una actitud que debemos tener, una consideración especial, que no es alcahuetería, una solidaridad especial cuando un hermano ha fallado, ha pecado. ¿Qué necesita? ¿Condenación? No, ¿qué necesita? Restauración. ¿Y cómo empieza esa restauración? Siendo solidarios, extendiendo nuestra mano, brindando nuestra amistad, nuestra ayuda, nuestra hermandad. Para eso somos nosotros, miembros del mismo cuerpo. Entre nosotros nos necesitamos y nos podemos y debemos ayudar. Eso es lo que espera el Señor que hagamos. Miremos por favor en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Todos estos son fundamentos para entender bien el asunto de la restauración. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice Hechos 3, versículos 19 al 21, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El versículo 21 nos habla de los tiempos de la restauración. ¿De qué? Versículo 21, ¿lo puedes mirar? ¿Restauración de qué? Todas las cosas. Todas las cosas es justo eso. Todas las cosas.
vendrá un tiempo, una dispensación especial, donde absolutamente todas las cosas van a ser restauradas, todo. El Israel que conocemos ahorita no va a ser como ahorita es. La iglesia que conocemos ahorita no va a ser como la iglesia es ahorita. El mundo que conocemos ahorita no va a ser no va a ser igual en el futuro. El Señor va a restaurar todas las cosas. El trato que Dios tiene con Satanás ahorita va a ser distinto en otra dispensación que viene más adelante. De hecho, es la próxima dispensación. Ahorita estamos en la dispensación de gracia. En la próxima dispensación, que es una dispensación de justicia, que la palabra llama a esa dispensación milenio, allí en el milenio van a ser restauradas absolutamente todas las cosas. En Mateo capítulo 8, la palabra nos muestra cómo es en el milenio donde todas las personas serán sanas. Todas las personas que tengan algún quebranto de salud, allí en el milenio van a ser sanas. Hoy no. En esta dispensación de gracia, algunos se sanan y otros no se sanan. Algunos predicadores han tenido alguna dificultad con esa situación, porque encuentran que en la palabra dice que todos se sanan. Entonces lo más fácil para que el predicador pueda encajar su mensaje o su ministerio es cargar la culpa al que no se sanó. Algún pecado tiene de que no se sanó. Pero no es algún pecado, no siempre es un asunto de pecado, algunas veces sí es de pecado, y alguna vez vamos a tener que charlar sobre la disciplina de Dios y cómo el Señor utiliza enfermedades hasta que el Señor mismo quita la culpa del pecado y la persona vuelve a una plena comunión. Pero ese es otro asunto. Pero no podemos pretender que una persona sea culpable por la dispensación. Eso lo maneja el Señor. En esta dispensación de gracia no todos van a ser sanados, pero en la próxima dispensación todos, absolutamente todos van a ser sanados. ¿Es la restauración de qué? De todas las cosas. Ahorita, como también lo menciona esa escritura que acabo de leer, son tiempos de refrigerio. Es un alivio, es un anticipo. Gracias a la presencia del Espíritu Santo tenemos un anticipo. Y por eso es que cuando pecamos, cuando fallamos, cuando perdemos la comunión con el Señor y con la iglesia, podemos disfrutar ese anticipo. Es un refrigerio, es una paz para nosotros, gracias al Espíritu Santo. La restauración es una acción del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un anticipo de lo que será pleno en la próxima dispensación. Así como la restauración, hay muchas cosas que son anticipo de la próxima dispensación. Así que podemos disfrutar. No esperemos que todo sea restaurado ahorita, pero en la próxima dispensación todo será restaurado. Miremos por favor ahora, para ir ya entrando en materia, en Lucas. Lucas capítulo 22 nos ofrece un ejemplo en el que nos vamos a apoyar. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Lucas 22, versículos 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Recuerdan qué le sucedió al apóstol Pedro? ¿Cuál fue esa zaranda que habla el Señor así? Anticipadamente le está advirtiendo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Que le mochó la oreja a uno por allá? No, ese no. ¿Que caminó sobre el agua y se hundió? No, ese tampoco. Le pasaron muchas cosas, pero ese no fue. ¿Que una vez el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás? No, ese tampoco. Le pasaron muchas cosas, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor explícitamente o puntualmente mejor allí? ¿No lo recuerdan? El Señor delante de todos los discípulos dijo: Señor, los miró por encima del hombro y dijo: yo no soy como estos, yo contigo hasta la muerte, para las que sean. Y el Señor le advirtió que no iba a ser así.
El Señor sabía que Satanás lo iba a zarandear. ¿Y a qué le suena eso de zarandear? Sacudir fuertemente, ¿cierto? Así como al trigo, dice, para limpiar el trigo de la maleza, ¿cierto? Se mete en la zaranda y hay que batirlo fuerte. Esa mallita tiene que ser fina, pero no tanto para que pueda caer la cascarita, la basurita, y queda el trigo solito. Así que, hermanos, aquí tenemos un ejemplo. Y mire que el Señor nos da un elemento muy importante allí. Una persona que ha caído, que ha perdido, que ha perdido la comunión, que ha pecado, necesita algo para ser restaurado. Durante ese tiempo, desde que pecó hasta que vuelva a la comunión, necesita un elemento clave. ¿Cuál es? Que el Señor dijo, yo he rogado que el Señor te dé suficiente cobertura, suficiente dinero. ¿Sí? ¿Qué necesitaba? Fe. Para que tu fe no falte. Y una vez regrese, entonces la fe es la que le trae de regreso. ¿Qué nos ha traído de regreso al Señor? La fe, que creemos en Él. Nosotros sabemos quién es Él. En nuestra debilidad le fallamos. Pero no es que no sepamos, se me olvidó quién era. No, sabemos quién es. Y la fe nos trae de regreso, humillados, a confesar nuestro pecado. Es la fe la que nos trae. Otro elemento muy importante aquí, en estos versículos, es que él dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A veces nosotros pensamos que cuando pecamos, cuando fallamos nosotros, si no se da cuenta nadie, eso nomás, después lo arreglo con Dios y no afecta a nadie. ¿Será cierto? ¿Será que mi pecado puede afectar a mi hermano Rubén? ¿A mi hermano Alex? ¿A mi hermano Daniel? ¿A mi hermano Marcos? ¿O no? ¿O solamente pequé y ya? ¿Afecta o no afecta? ¿Por qué afecta? Porque somos el cuerpo de Cristo. No, pero eso solamente es un uñero que tengo ahí. Eso que me va a molestar a la otra pierna si es en el pie izquierdo. Pero empiezo yo a cojear por el uñero, ya me afectó todo el pie, ya me afectó toda la pierna, y como estoy cogiendo, estoy haciendo más esfuerzo en la pierna de acá, y ya me empezó a doler hasta la nalga del esfuerzo, por un uñero en el otro pie. Ay. Entonces, el Señor dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestros pecados, así sean ocultos, afectan a todos los demás. Perdemos nuestra relación, nuestra comunión con Dios cuando en arrepentimiento volvemos y somos restaurados. Ahora, ¿qué nos toca? Confirmar a nuestros hermanos. El Señor nos usará después para poder confirmar a nuestros hermanos. Es decir, la versión posterior de la persona que ha sido restaurada es mucho mejor que la de antes. El Señor no desperdicia, eso nos lo enseñó Rick Warren, el pastor Rick Warren años atrás. El Señor no desperdicia ocasión, no desperdicia oportunidad. Lo que nos pasa personal, familiar, congregacional, en el país, lo que nos pase, nos ayuda. Es verdad, nos ayuda a bien, es verdad. Él no exageró, es la verdad, es verdad. Y cuando somos restaurados, ya hemos pasado por allí, algún hermano va a pasar por algo parecido y nosotros ya sabemos no solamente el inicio de la película, el desarrollo de la película, sino el final de la película. Y sabemos cómo llegar al final adecuado, porque ya pasamos por ahí.
porque no nos faltó la fe y gracias a eso pudimos venir en arrepentimiento y el Señor nos perdonó como primer paso, pero luego empezó un proceso con nosotros donde creó en nosotros un corazón recto, donde arregló lo que estaba mal, donde limpió lo que se había contaminado. Y una vez así, ya podemos confirmar. Esa confirmación tiene que ver con, o es lo mismo que afirmar a una persona, encauzarla debidamente. Eso es una bendición. El Señor usa aún nuestros fracasos, si es que operamos con fe, que nos haga volver a Él en arrepentimiento y al ser restaurados, porque dice, pues que no es cuando está en el mal camino, porque dice una vez vuelto, dice, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Bien, miremos por favor en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y hagamos una necesaria pausa allí. Yo creo que cuando Jesús le hace esta pregunta a Pedro, ahí mismo se acordó de que cuando yo dije que yo iba a ir con él hasta la muerte, y él me advirtió que el diablo ya me había pedido, y efectivamente antes de que en esa ocasión el gallo cantara, ya lo había negado 3 veces. Porque yo pretendí delante de todos que yo era el más tierno, el más fiel, el que más lo amaba. Y me hizo quedar en evidencia que no. ¿El Señor hubiera podido evitar ese fracaso de Pedro? ¿O no? ¿Se le salió de las manos al Señor? No, él podía. Pero el Señor necesitaba evidenciar lo limitado que era Pedro, esa debilidad de Pedro, para que Pedro ya no estuviera confiando más en él mismo, sino que pusiera toda su confianza en el Señor. Ahora, fallamos es por decisión, porque somos débiles, porque nos dejamos debilitar, porque no dependimos del Señor. Y eso es justamente lo que Él quiere, que dependamos siempre de Él, que reconozcamos nuestra condición, que necesitamos del Señor. ¿Alguno de los presentes necesita urgentemente de la gracia de Dios hoy? Amén. Allí nos quiere llevar el Señor. ¿Alguno de ustedes de pronto, pues eso me tiene sin cuidado? Tranquilo, viene el tiempo donde usted se va a dar cuenta que usted sin la gracia del Señor no es absolutamente nada. Ojalá tu fe permanezca firme para que cuando regreses nos ayudes y nos confirmas. Pero debemos depender completamente del Señor. Y cuando el Señor le pregunta así, dice en versículo 15, la siguiente parte, le respondió el apóstol, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. No dijo: tú sabes que te amo más que esto, ya no se atrevió allá, pero le dijo: tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Apacienta mis corderos. Las ovejitas chiquitas, las tiernas, las más frágiles, las más necesitadas, las personas más nuevas tal vez. ¿Qué tenía que hacer Él? Apacentarlas. ¿Qué está haciendo el Señor acá? Está poniendo como el sello a un proceso que había empezado con Pedro desde que él le había fallado. Y le está recordando que cuando él volviera tenía que confirmar a los hermanos. Entonces ahora, si realmente ama al Señor, si realmente va a estar en esa comunión con el Señor, entonces eso se va a reflejar ¿cómo? Como lo dice la última parte del versículo 15, apacentando a los corderitos. No siendo cruel, duro, indolente,
con las necesidades de las personas nuevas, de las personas necesitadas, sino siendo comprensivo y tratando de ayudar a las personas necesitadas. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. No solamente los chiquitos, los más necesitados, sino en general. Pastoréelas, cuídelas, guíelas, aliméntelas, esté preocupado por ellas. Le está recordando que el Señor le había dicho que cuando volviera los tenía que confirmar. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y tal vez en ese proceso de restauración hay unos momentos de mucha tristeza. Acá no podemos pasar por alto esa impresión, eso que sintió Pedro. Él se puso triste porque le había preguntado ya por la tercera vez. El Señor como que no me cree, o ¿será que voy a fallarle? ¿Será que Él ya sabe que lo voy a volver a fallar? Empieza esa sensación, pero el Señor lo que quiere es que tengamos o no tristeza, seamos completamente restaurados. Y esa restauración se tiene que notar, por un lado, porque amamos profundamente al Señor, y por otro lado, porque derivado de ese amor que le tenemos al Señor, ayudamos a cuidarle el rebaño, que es ¿de quién? Del Señor. Pero si somos restaurados y después de la restauración seguimos con indiferencia con los demás, eso es una señal. Porque cuando la persona restaurada vuelve a la comunión plena con el Señor, entonces tiene una encomienda de parte de Dios, y es confirmar a los hermanos. Amén. Bueno, vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro ya había experimentado y aprendido. Pedro aprendió no solamente escuchando la palabra del Señor, sino en una vivencia que tuvo con el Señor. Él estuvo con el Señor varios años, fue testigo de su muerte, fue testigo de su resurrección, fue testigo de la ascensión. Fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Recibió de parte del Señor las llaves para abrir el reino de los cielos, no solamente para los judíos, que nos muestra Hechos capítulo 2, sino también para los gentiles, que nos muestra Hechos capítulo 10. Él había aprendido varias cosas, y sobre todo acerca de la restauración, el apóstol Pedro había aprendido. Era uno de los que había pecado, había fallado, pero había sido restaurado. Entonces él tiene mucho para enseñarnos. Yo les recomiendo, cuando puedas, leer en oración esa primera carta del apóstol Pedro. Es cortica, tiene 5 capítulos. Algún día de pronto nos dedicaremos, o de pronto varios días, a mirar en detalle el capítulo 5, que es muy importante, muy especial. Pero hoy vamos a ver solamente el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, así empieza. Esa expresión es muy bonita y me parece que no se utiliza en ninguna otra parte en toda la Biblia, sino solamente aquí en 1 de Pedro 5:10. Dios es Dios de toda gracia. Independientemente de lo que estemos necesitando, por aquí uno necesita una cosa, otra cosa distintas cosas. Pero el mismo Dios
es la solución para todas esas cosas. Porque Él es el Dios de toda gracia. No importa, no es que lo mío no es espiritual, lo mío es sentimental. Ahí está la gracia de Dios, Él es Dios de esa gracia también. No, pero es que lo mío ya es un asunto de plata, necesito es plata. Ahí está el Dios de toda gracia. El Dios de lo que necesites. Dios tiene la solución a lo que necesitas. Él es el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A quién nos llamó? ¿A qué nos llamó? Dice el versículo 10, que nos llamó a su gloria, y esa gloria es eterna. Él nos llamó a su gloria eterna, y dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No es cualquier cosa, no está de más decir en Jesucristo. Hubiera dicho, nos llamó a su gloria eterna y sigue lo demás, pero nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La única manera de nosotros experimentar tal realidad, porque es una realidad, es una verdad, la única manera de experimentarlo es en Jesucristo. Fuera de Él no lo podemos experimentar. Recuerdan que el Señor es el gran yo soy, el eterno yo soy, el eterno presente. Él no fue ni será, sino que Él es. Él es. En cambio nosotros no. Por eso es que hemos aprendido que el día más importante de nuestra vida es hoy. Porque hoy coincidimos con el eterno yo soy. En cambio ayer no. Y mañana ni sabemos. Pero hoy sí. Por eso hoy nuestros corazones tienen que estar atentos a lo que Él nos diga. Y estar listos a obedecer, listos a lo que Él nos diga, eso hacer. En lugar de endurecer nuestros corazones. Porque tenemos chance para oírle hoy. Y hoy podemos disfrutar de esa eternidad. Solamente en Cristo podemos disfrutar esa eternidad. Fuera de Él lo que experimentamos es que somos tan temporales. Fuera de Él nosotros decimos, no, ya no soy nada, ya fui. Yo soy una historia. Pero en cambio en Cristo todo lo podemos. En Cristo estamos completos. Mira todas esas cosas, esas versiones de eternidad que tenemos en el Señor. Por eso es que cuando recibimos a Cristo, lo primero que hace el Padre Celestial, según dice 1 Corintios 1, es ponernos en el Señor. Y una vez que nos pone en Él, somos identificados con su muerte, con su resurrección, con su ascensión también. Todas las riquezas de Cristo las podemos tener porque estamos en Cristo. Pero cuando operamos por nuestra propia fuerza, por lo que nuestra cabeza nos diga y no la cabeza que es Cristo, entonces empezamos en una rivalidad, en un camino paralelo. Nos salimos de Cristo, de operar en Cristo, y ahí no disfrutamos de su gloria eterna. Pero si permanecemos en Él, vamos a disfrutar de su gloria eterna. Sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cómo es el padecimiento? Según eso, un poco de tiempo. Usted dice, no, poco de tiempo, ya llevo 10 años con esto. ¿Cómo es la gloria del Señor? ¿La acabamos de ver? ¿Cómo es la gloria? Eterna. ¿Y qué son 10 años para una eternidad? ¿Qué significa 10 años? Un ratico. Un ratico. 10 años no son nada. No, pero es que no son 10, son 40 años que llevo con esto. Ponga 40 años contra la eternidad. Es una cosa de nada. Nuestro padecimiento es temporal. Excelentes noticias, hermanos. Usted está sufriendo algo le fastidia, algo le incomoda. Le tengo una excelente noticia. Eso es temporal. Eso es por un poco de tiempo. Mientras que Dios lo ha llamado a usted a su gloria, que no es temporal, que no es por un ratico, no es por raticos. Ay, no, momenticos, me gusta ir a la iglesia porque ahí disfruto un ratico. No es así.
sino que usted ha sido llamado a su gloria eterna. Padecimiento temporal, gloria eterna. Ahora, ¿usted ha sido llamado a padecimiento o ha sido llamado a gloria? A gloria. Lo que pasa es que nos toca pasar, porque dice el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El contexto de este capítulo 5, algún día, insisto, lo podemos ver completo, es un contexto donde el apóstol está hablando de humildad, la humildad necesaria para permanecer como cuerpo, como iglesia del Señor en unidad. Y habla de la disciplina del Señor. Más arribita usted puede leer, antecitos puede leer, que habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No habla de la tierna, tan tierna en la mano del Señor, pero humillarnos bajo la poderosa, es que nos va a aplastar, es que nos está disciplinando. Y eso implica un padecimiento que es eterno. No, es temporal. El padecimiento de hecho es por un poco de tiempo, es un poco de tiempo. Pero después de eso, dice el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y menciona 4 cosas. Lo primero que menciona es, os perfeccione. Segundo, afirme. Tercero, fortalezca. Y cuarto, establezca. 4 pasos, 4 etapas de un solo proceso. El proceso de restauración no solamente es el perdón y ya. El perdón es lo primero, pero con el perdón empieza un proceso que tiene ¿cuántas etapas? ¿Cuántas etapas? 4. ¿Y la primera etapa cómo se llama? Perfeccionamiento. Ahora, ¿quién va a hacer esto? Miren la manera como dice. Nosotros sabemos que eso lo hace Dios, desde el principio lo vimos. Pero aquí el apóstol Pedro enfatiza, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pedro experimentó, Pedro lo vivió. Pedro se dio cuenta que Jesús nunca lo dejó solo, que Él mismo se encargó de abrazarlo, de fortalecerlo, de animarlo, que Él lo acompañó en todas las etapas de la restauración. En las etapas de la restauración nos podemos sentir solos, claro que sí, pues, pero no porque estemos solos, sino que en nuestra debilidad nos sentimos así. Y como cuando estamos en un proceso de restauración, como lo vimos desde el primer versículo que citamos hoy, necesitamos que el Señor nos salve. Hay algo en lo que estamos, no hemos salido todavía de allí. Entonces no es cómodo, no es completamente cómodo. Sin embargo, podemos dar fe que el Señor siempre está con nosotros en ese proceso. La restauración, Él no la encomienda a que la haga una persona, un ángel, no, sino que la hace Él mismo, dice Él mismo. Y lo primero que dice es, os perfeccione. Eso tiene que ver con el primer paso que vimos hace 8 días, que es el perdón. Si me acompañas por favor a Hebreos, nos devolvemos un poquitico. Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 17. Hebreos 10, 14 al 17 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua en lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El sacrificio de Cristo hace que nosotros seamos perfectos, como empieza diciendo
el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, y perfectos para siempre. Entonces, cuando nosotros pecamos, es una situación rara. Nos salimos como de ese camino donde estábamos, de esa dependencia del Señor, de ese caminar con el Señor, y empezamos a sentirnos muy raros porque nosotros no somos para otro camino, porque la fe misma nos hace sentir raros, incómodos. Cuando volvemos ya empieza a normalizarse la cosa. Cuando el Señor nos perdona, experimentamos nuevamente esa perfección, porque volvemos a la comunión con Él. Recuerden cuando el hijo pródigo regresa a casa, él dijo, no, aunque sea como un trabajador de la finca, porque es que yo hice muy mal. Pero ¿qué hizo el papá? Bueno, busque por ahí donde vivir y trabájeme en eso. No, como un hijo. Sí, esa es su posición perfecta de hijo, y le dio unas cosas en su posición como hijo. Cuando somos perdonados, ya entramos en el primer paso, y el primer paso es la perfección. Nosotros cuando vamos a hacer algo, empezamos hacemos un proyecto, una maqueta, después le ponemos pintura, lo vamos arreglando, y a lo último lo vamos perfeccionando, a lo último. Pero el Señor no hace eso a lo último, el Señor hace eso al principio. Lo primero es perfeccionar. Por eso en Salmos 32, 1 al 5, no lo voy a leer, pero lo voy a referir. El salmista dice que mientras que cayó su pecado, ¿cómo se sentía? ¿Recuerda? Se estaba envejeciendo, se estaba secando, literalmente secando, viene la muerte. Mientras que callamos nuestro pecado, estamos secándonos, estamos muriéndonos. Pero luego dice, mi pecado te declaré. Y ahí mismo, ¿qué pasó? Y al Señor ahí mismo perdonó. La demora es que se confiese el pecado para que el Señor lo perdone. Y cuando lo perdona, ya empezamos la primera etapa de la restauración, que es el perfeccionamiento. ¿De acuerdo? El mismo Señor nos perfecciona. Lo segundo, ¿qué es? Os perfeccione. ¿Qué más sigue? Afirme. Afirme. Por favor, miremos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí dice muchas cosas, pero mi énfasis es en el asunto de estar firmes o estar afirmados, que es la misma palabra de confirmados, que era lo mismo que el apóstol Pedro tenía que hacer con los hermanos una vez fuera restaurado. Una vez vuelto, él tenía que confirmar, es lo mismo que afirmar, dejar firmes a los hermanos. ¿Cómo se hace eso? Solamente podemos estar firmes, como dice el versículo 2, en esta gracia. Cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios, eso nos va a dar la firmeza que necesitamos. ¿Y quién nos enseña esa dependencia? El mismo Señor. Primero nos perfecciona y luego nos afirma. Un poquito más adelante, aquí mismo en el capítulo 5, el versículo 10 dice, Romanos 5, 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay algo que necesitamos que tiene que ver con la muerte del Señor, y es el perdón de nuestros pecados. Pero de ahí en adelante hay algo que necesitamos, que ya no es por la muerte, sino por la vida. Una vida que es después de haber mencionado muerte. Eso se llama resurrección. Es decir, debemos aprender a confiar, a depender plenamente de la vida resucitada del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor ya resucitó? Él resucitó y desapareció, se fue lejos de nosotros.
No. Del mismo día que resucitó, se impartió en iglesia y está con nosotros. Lo que pasa es que ya no lo vemos. Por eso él estuvo haciendo un entrenamiento con los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía él? Se aparecía. Y ¡ay, aquí estás! Y después de que ya lo veían ahí, se desaparecía. ¿Y sé qué se hizo? Y les decía, nos vemos en Jerusalén. Y ellos iban allá y cuando llegaban allá, ¿a quién encontraban? A él. ¿Se vino con ellos? No. Apareció allá. Porque él ya está en un cuerpo glorioso. Estaba en resurrección. Él los entrenó para que dependieran de él en resurrección, pero le costaba trabajo. A ellos les costaba trabajo. Tanto que aun cuando lo vieron resucitado, Pedro dijo, bueno, ya al Señor ya no lo vemos por aquí. Él nos dijo, es que pescadores de hombres, pero tenemos que ganarnos la vida. Yo me voy a pescar peces otra vez. No sé, ¿alguien me sigue? Ay, y se fueron con él. El principio de la unanimidad, pero en las cosas incorrectas. Y se fueron a hacer lo que el Señor no les había hecho y no tuvieron éxito en esa pesca. Hasta que el Señor otra vez intervino. Hasta que el Señor otra vez se les apareció. Para enseñarles a confiar en Él. Hermanos, no vemos al Señor con nuestros ojos físicos, pero ¿usted puede creer que Él está aquí? Y no es un decir, es una realidad. Él está acá. Y cuando te vayas se va a quedar acá. Entonces cuando lo necesites tienes que venir a este salón. No, está en ti. Está en ti, está sobre ti, está contigo. Y afirmar, ese paso de afirmar es aprender a confiar plenamente en la gracia del Señor. Así como el apóstol Pablo dijo que por la gracia del Señor Él es lo que es. Es una dependencia completa en la gracia del Señor. ¿Cuál es el tercer paso? Primero, perfeccionar. Segundo, afirmar. Tercero, fortalecer. Fortalecer. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice en Efesios 3, versículos 16 y 17... para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nos fortalecemos con el poder del Espíritu Santo, ¿dónde? En nuestro hombre interior. ¿Qué es eso de hombre interior? El apóstol Pablo es el que nos explica qué es hombre interior, se refiere a nuestro espíritu. Tenemos comunión con Dios, lo buscamos en oración, y ahí nos fortalecemos en nuestro espíritu. Es como el ejemplo de cuando tu celular está pidiendo batería, él te da una alarma, ¡pip! Batería baja, un letrero rojo ahí, ¡ay! ¿Qué tienes que hacer? Desecharlo y comprar uno nuevo. ¿Qué tal que el Señor dice, no, este ya me falló, este está bajito, este hace rato que no ora, desechémoslo y busquemos otro? No. ¿Qué haces con tu celular? Enchufas el cargador a la fuente de poder y conectas tu celular y empieza a transmitirse todo el poder, toda la energía a tu batería, ¿cierto? A la batería del celular. Pues tú eres como el celular y tu espíritu es como la batería. Y la fuente de poder es como el Espíritu Santo. Y el cable es como la oración, o como cuando adoramos, cuando invocamos el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos enchufados a esa fuente de poder y ese poder viene a nosotros. Entonces somos fortalecidos. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue la palabra. Quiero hacer el énfasis que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El versículo 16 habla de hombre interior, o sea, espíritu. El versículo 17 ya no habla de espíritu, habla de corazones, habla del corazón. ¿De acuerdo? Recuerde que nuestro corazón es una mezcla de nuestra alma con una parte de nuestro espíritu. ¿Qué parte de nuestro espíritu? Ahí. La conciencia, sí, señor. Ese es nuestro corazón,
Y nuestra alma, que se compone de nuestra mente, emociones y voluntad. Allí tiene que habitar Cristo. ¿Cómo hacemos? Cuando nos enchufamos a la fuente de poder y somos fortalecidos, entonces nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad se llenan o se ponen en dependencia completa del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama fortaleza. Eso es lo que el Señor hace en el tercer paso de la restauración. Nos fortalece. Y el cuarto y último paso, ¿cuál es? Nos establece. Por favor, acompáñame a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Hebreos 6, versículos 17 al 20 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Diga esperanza. Diga esperanza. Como el nombre lo dice, esperanza no es algo que ya tenemos ahí, sino que apunta a algo que esperamos. La fe tiene que ver con hechos cumplidos, con lo que ya sucedió. Creemos en eso porque ya sucedió. ¿El Señor ya murió? Eso es fe, Él ya murió. ¿Ya resucitó? Sí. ¿Está en nosotros? Todo eso es fe porque ya sucedió. ¿Ya vino visiblemente por segunda vez? No. ¿Pero usted cree que va a venir? Sí. Eso es un hecho por cumplir. Eso ya no es del pasado, no es hecho cumplido, sino un hecho por cumplir. Eso está en esperanza. Hermanos, aquí viene la clave del último paso de la restauración, que es el establecimiento. Cuando la persona no solamente cree en lo que ya pasó, sino que confía plenamente en lo que viene. ¿Ustedes saben que el anticristo viene? ¿No saben? Es mejor que lo sepa y que crea que viene. Usted tiene que tener la certeza de eso. ¿Usted sabe que viene una gran tribulación? Cuando no creemos que viene la gran tribulación, nosotros decimos, no, de pronto no es así, de pronto es una exageración. Todo lo que pasó ya no nos parece exageración porque ya pasó. Pero lo que viene es exageración, ¿sabes? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor permanece para siempre y se cumple al pie de la letra. Así que lo que falta, lo que está en la palabra de Dios que todavía no se ha cumplido, lo debemos creer, y eso se llama esperanza. Dice acerca de la esperanza, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ese velo está hablando de la presencia del Señor. El velo en el lugar santísimo, dentro del velo es la presencia del Señor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, la esperanza, la certeza, la seguridad de lo que viene es un ancla para nuestra alma, y esa ancla nos arraiga a la misma presencia del Señor Jesús, porque dice dentro del velo, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza, cuando la persona cree firmemente, sin dudar, que lo que la palabra de Dios dice que vendrá, efectivamente es una realidad por venir. Cuando tenemos esa certeza, entonces nuestra alma está anclada a la presencia misma del Señor. Y habla en términos como si fuéramos un barquito, y sin ancla el barquito se lo va a llevar la corriente, y si hay tormenta, pues peor, incluso puede fracasar en su intento de navegar. Pero si tenemos un ancla, eso nos va a dar la firmeza, la seguridad, nos va a establecer completamente en la presencia del Señor, y nuestra alma va a ser inconmovible. Que me fallaron
3 personas en las que confiaban. Su alma queda inconmovible, porque no depende de las emociones. Su alma ya está anclada a la presencia del Señor. Es que quedé en bancarrota económica. No, qué frustración. Eso es duro, pero eso no le va a afectar a usted en el sentido que su alma está anclada a la presencia del Señor. Cuando la persona llega a ese punto, entonces ahora sí la persona ha sido completamente restaurada. Repasemos cuáles son los 4 pasos de la restauración. Perfeccionar. Segundo, afirmar. Tercero, fortalecer. Y cuarto, establecer. Cuando somos perdonados, no pensemos que ya se terminó todo, sino que ya empezó todo. Amén. ¿Y cuándo se acaba ese proceso? Cuando estamos establecidos, cuando ya nada nos conmueve. Pasa una cosa, otra cosa, y estamos inconmovibles, aferrados a la presencia del Señor. Acompáñame de pie y oremos. Pidámosle al Señor ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la restauración, Señor, que ofreces para nosotros. Gracias porque independiente del estado que tengamos en este momento, tú tienes la gracia que necesitamos. Gracias porque eres tú mismo el que te encargas, Señor, en cada etapa de nuestra vida. No nos dejas solo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, Señor. Pedimos, Señor, que perdones todo pecado, que nos limpies de toda maldad. Pero no queremos ahorita en la tarde o mañana o esta semana volver a pecar y volver a buscarte para pedirte perdón. Señor, tú eres fiel para perdonarnos. Pero además de ese perdón necesitamos ser restaurados. Necesitamos que hagas algo en nosotros, que hagas algo en nuestro corazón. Queremos, Señor, anclarnos a ti, a tu presencia. Queremos llegar a ser inconmovibles, amado Dios. Padre, estamos agradecidos por tu gran amor y misericordia. Valoramos, apreciamos y disfrutamos mucho tu perdón. Pero somos conscientes que necesitamos restauración. Necesitamos que nuestra mente sea cambiada. Necesitamos que nuestras emociones sean cambiadas. Necesitamos que nuestra voluntad sea cambiada. Necesitamos aprender a depender más y más de ti. Ilumínanos, Señor, que luz resplandezca en nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdenos, Señor, a ir delante de ti y poder aceptar no solamente nuestras debilidades, sino nuestros fracasos, nuestros pecados. Y ayúdenos, Señor, a ser humildes para humillarnos bajo tu poderosa mano y que tú puedas hacer la obra que deseas hacer. Tu bendición, Señor, para cada persona presente y para su casa. Oro, Señor, para los que ven esta prédica en nuestro canal de internet, Señor, bendíceles y tócales, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bendiciones.